voy a presentarla. Ya, bueno, ya la conoceréis, no necesita presentación. Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y graduada en Nutrición Humana y Dietética. Es docente en la Universidad Isabel I y somos compañeros no solo de profesión, también divulgamos en medios, en los mismos medios, en Consumer, en la revista de Consumer Eroski, en El País, en Materia Ciencia, por ejemplo. Y bueno, pues ya sabéis que ella sale mucho en los medios, en programas de televisión, la habréis visto seguro. Y no sé si está ya por aquí. Bueno, el libro lo tenéis aquí. Ahora, por fin. Bueno, madre mía, vaya lío. Nunca he Bueno, sentido tanta alegría al verme en una pantalla. Ha sido como bueno, una revelación. os pido disculpas. Encima, yo que te invito para hacer esto y eres tú la que tiene que empezar. Bueno, os Tenemos pido perdón carrete de a todos. sobra. Perdonad Llevamos, que, bueno, estas cosas de no ser millennial, de no ser nacido tecnológicamente activo. bueno, ya estamos aquí. Aquí tenemos el libro, como decía antes, se llama Come Seguro, comiendo de todo. Tiene una pinta extraordinaria. Bueno, yo lo tengo con una dedicatoria maravillosa. Muchas gracias, Beatriz. Te la vería, entre otras muchas cosas. Y bueno, yo todavía no lo he leído. Beatriz sabe por qué. Pero sí que le he echado un ojo y tiene una pinta, vamos, extraordinaria. Así que, sobre todo ahora para el verano, que hay mucho peligro con estas cosas, que ya nos contarás ahora, pues es más que interesante. La lectura para la playa o para la piscina. Así que ya sabéis. Os decía que, bueno, Beatriz y yo compartimos profesión y compartimos el gusto por la divulgación y además tenemos otra cosa en común y es que estudiamos en el mismo sitio. Mm. Estudiamos los dos juntos bueno, juntos no, ella después, yo primero, un par de años Es antes, yo decir, creo. él es mayor, apuntaos eso, él es mayor. Poco. Y, nada, estudiamos en la Universidad de León, tuvimos los mismos profesores, estudiamos en el mismo sitio. Y bueno, yo la verdad que me lo pasé muy bien. y nada, pues nos volvimos a reencontrar por esto de la divulgación. Y aquí estamos de Mm. nuevo. No nos conocíamos hasta hace un par de años, ¿no? Un par de años que Sí, volvimos a sí. coincidir precisamente en la Universidad de León. Y bueno, pues aquí estamos otra vez. Así que bueno, lo primero, cuéntanos de qué va el libro. Ya nos hacemos una idea, pero bueno, lúcete un poco, no sé. Sí, he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues pretende ser un manual de buenas prácticas muy llevado al día a día para todos los públicos, no es ni muchísimo menos un curso de manipuladores de alimentos, sino que es todo ese conocimiento de manipuladores de alimentos llevado a nuestras cocinas, a nuestra compra diaria, a cuando tenemos que escoger un alimento y sobre todo a tratar de desmitificar algunos bulos, algunos mitos que todavía hay en torno a la seguridad alimentaria y que venimos arrastrando, porque es inevitable, o sea, todos manipulamos alimentos en algún momento del día, aunque sea de verdad para hacerte un pincho triste a media mañana, da igual, eso es una manipulación de alimentos. Si haces, por supuesto, si cocinas o tienes a tu cargo a personas y tienes que hacer unas preparaciones más elaboradas, también eres manipulador de alimentos, pero que no pensemos que es algo que solo atañe a las personas que están en restauración o en la industria alimentaria, sino que todos nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido. Así que, bueno, pretende eso, bajar la seguridad alimentaria, bajarla un poco al terreno de juego, más ahora que parece que nos estamos dando cuenta ahora de que la seguridad alimentaria existe. Y el éxito de la seguridad alimentaria ha sido pasar desapercibida. Nosotros vamos al supermercado y no nos planteamos si con esta leche, con esta marca de leche, de qué ganadería vendrá, porque a lo mejor tiene brucelosis. No, directamente la compramos y sabemos que eso no nos va a pasar. Y eso es el gran éxito de la seguridad alimentaria, haber pasado desapercibida. Ahora es verdad que con las crisis sanitarias que ha habido estamos un poquito más alerta y parece que llama la atención de los consumidores.
es lo malo del trabajo amargo de la gente que se dedica a la prevención, igual que en sanidad, pues Ujú. hablamos de la listeriosis del año pasado, por ejemplo, del Eso. coronavirus. Uy, que se me cae. Sí, cuando no pasa nada, claro, no nos damos cuenta de la importancia, cuando la prevención es realmente exitosa, no nos damos cuenta, no le damos importancia a lo realmente importante que es, porque, bueno, estamos seguros y lo que tú dices, vamos a comprar sin problema. Pero incluso yo diría más, aunque no manipulemos alimentos, pues aunque no nos, yo qué sé, aunque nos hicieran la comida todo el día en casa, alguien, Ujú. pues también comemos fuera de casa y también conviene saber dónde podemos y dónde no comemos, Sí. dónde no podemos comer, ¿no? Porque a veces entramos, ¿qué pasa cuando entramos en un bar, por ejemplo? Esta Ujú. pregunta que nos hacen siempre. ¿Tú te fías de los bares o qué haces, en qué te fijas para entrar a la hora de entrar a un bar, para ver si te fías de la comida o no? Sí, al final muchas veces es una cuestión de sentido común. O sea, si vemos que con la misma bayeta se está limpiando el chorro a presión de la cafetera y se está limpiando la barra, pues probablemente no es el mejor sitio para estar. O si los propios manipuladores que nos están sirviendo los alimentos no tienen los informes limpios o no guardan determinadas medidas higiénicas básicas. Y medidas higiénicas básicas nos estamos refiriendo a cosas como no comer dentro de la barra. O sea, los manipuladores de alimentos no deben comer dentro de la barra. Cosas así, pues ya nos están dando pistas. Es verdad que luego no sabemos lo que pasa en la cocina. O sea, eso es de puertas para afuera lo que nosotros podemos ver, pero muchas veces está relacionado porque la seguridad alimentaria forma parte de una filosofía, ¿no? O sea, si se implanta dentro de la cocina, se implanta afuera y al revés. Es muy difícil estar disimulando fuera y incumplir todas las normas dentro. Bueno, lo más chocante que he visto en los últimos días ha sido, lo he visto a través de la televisión, afortunadamente no lo he visto en directo, pero durante esta desescalada en un bar en el que estaban limpiando las mesas de la terraza con la fregona, directamente con la fregona del suelo. Entonces, eso ya te está diciendo que si en una crisis sanitaria en la que estamos todos con mil ojos, con las medidas higiénicas a flor de piel, y alguien está haciendo eso, pues imaginaos cómo tendrá el bar y cómo esparcirá microorganismos por doquier, ¿no? Bueno, pues esas cosas que es un caso extremo, pero son en las que nos tenemos que fijar. Las bayetas, comentan, sí, sí. Y ahora que el camarero lleve la mascarilla en la barbilla mientras prepara la comida, también, por favor, pongámonos las mascarillas bien, pues son este tipo de cosas. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay baños por ahí que ya nos dan muchas pistas. Yo he visto, había un bar en mi pueblo que era muy famoso porque el camarero tenía un palillo en la boca y con ese palillo se servía los pinchos de tortilla. Ay, no, dime que no, dime que sí, sí. No, Hay de es todo, que hay de pasa. todo. O sea, es que cosas de esas así de increíbles pasan. Sí, 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 hasta que no lo ves. Y luego dices, pero si no pasa nada, si a mí nunca me ha pasado nada, ¿qué decimos con...? Hay como dos o tres mitos muy extendidos que a ver si nos puedes comentar. El primero Tú es, además eh, tú tienes un articulazo sobre eso en Eroski, de los típicos refranes o dichos o mitos sobre seguridad alimentaria, de a ver, nunca pasa nada, siempre se ha hecho así, toda la vida se ha hecho así, nunca ha pasado nada, lo que no mata engorda, y como dices, que además es un audio que ponen en Ser Consumidor, en todas las entradillas de Ser Consumidor, bueno, lo que no mata engorda y a veces mata, ¿no? Pues mata, efectivamente, claro. es que a lo mejor te quedas con la otra parte, es que puedes engordar, pero es que puedes morir por una intoxicación alimentaria. Y no es ponerse en plan trágico, o sea, esto no es alarmar a la población, bueno, es que ya no vamos a poder comer de nada, no, es que conozcas los riesgos para que implantes determinadas prácticas que son como ponerse el cinturón cuando te montas en el coche y que lo haces de una forma automática. Pues de una forma automática llegas de la compra y metes las cosas en el frigo y no tienes que andar con el libro mirando a ver, no, son cosas que puedes adoptar en tu vida diaria de una forma súper sencilla, no tenemos que complicarnos. A veces las cosas más sencillas es a las que menos importancia damos porque minimizamos precisamente su importancia, su relevancia, porque, bueno, hombre, lavarme las manos, bueno, si es que es tan evidente, claro que me las lavo. ¿Te las lavas de verdad antes de cocinar? Es que son esas cosas las que pueden ser una diferencia entre una práctica de riesgo y una práctica adecuada.
Sí, hay veces que estamos más pendientes de pensar qué hemos hecho con las manos antes de lavarlas, pero si no he tocado nada, a ver si he tocado las llaves, a ver si no he tocado nada, no las lavo, con lo poco que cuesta lavarse las manos. Yo me fijo mucho cuando voy a un restaurante a comer, a ver cuánta gente se levanta antes de comer para ir al baño, a lavarse las manos. Y fuera de casa lo hacemos poco, poco, muy poco. Sí, Y sí, bueno, sí. pues es un riesgo que lo que dices, no hace falta hacer, bueno, malabares para comer seguro, pues hay que tomar unas medidas básicas, ¿no? Y otra cosa que dices, que se puede comer de todo, que dices, bueno, que lo dices en el libro, que esto a lo mejor se está malinterpretando un poco, veo que te preguntan mucho por ello, que dices, pero que te preguntan, pero si los nutricionistas decís que no sé, Sí, que comer de todo no es comer bien. Y, claro. y otra frase Sí, que has dicho ahora, que es, ¿pero qué comemos entonces? Si no podemos comer nada, si no el podemos comer pescado de tiene nada. metales pesados, si no sé qué. Pues cuéntanos, a ver qué problema hay con estas frases. Sí, bueno, la primera, que además viene aclarada directamente en la introducción. ¿Podemos comer seguro comiendo de todo? Siempre que tengamos unas buenas prácticas higiénicas, desde luego que sí, vamos, sin ninguna duda. Podemos comer seguro en nuestro entorno, en nuestro contexto, con los alimentos que tenemos a nuestra disposición. Podemos comer seguro comiendo de todo. No nos vamos a intoxicar si lo hacemos bien. Pero ¿podemos comer saludable comiendo de todo? Radicalmente no. En el mercado tenemos ahora mismo una oferta increíble de productos y la mayor parte de esos productos son productos insanos. Los productos, las materias primas, los productos, los buenos procesados son los menos en el supermercado. Lo que nos vamos a encontrar es un bombardeo de muchísimos productos que son insanos. No nos van a producir una intoxicación alimentaria, eso por descontado, pero sí que nos pueden dañar la salud a largo plazo. O sea que no son saludables. Eso es lo que tenemos que destacar. Y ya no se puede comer de nada. Es que, ¿cómo os ponéis? Es que... No, no, si es que tenemos muchísimas cosas que podemos comer. Es que, además, algo en lo que yo creo que tú también insistes, o sea, no queremos cambiar tu forma de comer, ni queremos que te sientas condicionado, ni muchísimo menos. O sea, lo que queremos es dar información. Y en base a esa información, tú ya puedes hacer las elecciones alimentarias libremente con esa información. Lo que no puede ser es que tengas mala información, pienses que estás bien informado y a partir de ahí hagas elecciones, porque eso no es una elección libre. O sea, desde luego no vamos a juzgar tus elecciones. Lo que vamos a hacer es intentar darte la información lo más rigurosa posible, que a veces es difícil porque, bueno, pues a veces incluso no tenemos toda la información, como nos está pasando ahora con esta crisis sanitaria, que a veces tener la información pues lleva un tiempo. Claro, otras veces lo que pasa es que vemos noticias que nos asustan un poco, ¿no? Que por eso también existe esa idea de no se puede comer nada, porque un día vemos que el pescado tiene metales pesados y vemos noticias de no comas esto, que hay una alerta de seguridad alimentaria. Pasó con el mercurio, por ejemplo, que confundieron, Uh-huh. bueno, ahora nos cuentas. Cuando se habla de pues, la crisis de la listeriosis, que parecía que, bueno, después de la crisis de la listeriosis hubo un caso de botulismo también, luego Uh-huh. se habló de listeriosis en otra empresa, bueno, y al final cundió un poco el pánico y vamos saltando como de alerta en alerta, de noticia en noticia y tratando diferentes alimentos, que si el café produce cáncer, que si los aditivos son peligrosos, que si, bueno, o cada día un aditivo diferente. Últimamente el dióxido de titanio, se hablaba mucho de él. En anteriores ocasiones, pues los de siempre, el aspartamo, glutamato, los sulfitos, los nitritos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder interpretar esa información? Porque a veces no tenemos herramientas. Vemos noticias en medios que se suponen serios y claro, el consumidor real, la población normal que no tiene conocimientos específicos o especializados sobre nutrición, sobre alimentación y seguridad alimentaria, ¿qué puede hacer en estos casos? Sí, bueno, en realidad es un reto y una realidad a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. El exceso de información y la desinformación
están ya presentes en nuestro entorno y no solo en alimentación. O sea, es un reto social, cultural, político. Tenemos que ser capaces de discernir esta información y tenemos que tener nuestros propios filtros. Podríamos decir fuentes rigurosas, podríamos hablar de compañeros divulgadores que hacen un trabajo genial, pero al final estaríamos hablando solo de nuestro campo de actuación y estaríamos limitando la información. Lo que tenemos que conseguir es tratar de que todo el mundo tenga sus propios filtros, de tener un pensamiento crítico, de que la población se cuestione de quién le viene la información, qué grado de fiabilidad tiene, porque si no, por mucho que digamos qué fuentes son las fuentes fiables, las veraces, al final, si no tienes esos filtros, no vas a ser capaz de discernir la información a la que nos estamos enfrentando, como digo, en muchísimos ámbitos, no solo es en el ámbito alimentario. Entonces, darle un poco de caña a esos filtros que tenemos que tener cada uno, al pensamiento crítico, a cuestionarnos un poco la validez, la robustez, la calidad de la información que recibimos, porque va a ser necesario y está siendo necesario ya para movernos en el mundo en el que estamos. O sea, estamos en un mundo en el que el hombre más poderoso, al menos de los poderes visibles del mundo, nos dice que por qué no nos inyectamos lejía contra el coronavirus. O sea, esta locura hace 5 años nos parecería imposible, hace 10 ni os cuento. O sea, es que ya no en un dirigente internacional, lo dice cualquier mindundi como nosotros y es que estaríamos expulsados del universo y con razón. Y ahora nos hemos acostumbrado porque el nivel de ruido y la hipérbole y la exageración en la información es tan brutal que alguien puede permitirse decir esto y sigue siendo presidente del país más poderoso del mundo. Esto como un ejemplo o bueno, todas las cosas que he ido diciendo durante este tiempo. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que si no tenemos nuestros propios filtros va a ser imposible, por mucho que tengamos entidades de verificación, por mucho que estemos tú y yo y muchísimos divulgadores machacando cada día en las redes, en colaboraciones con medios de expertos en verificación como Maldita.es, Salud Sin Bulos, Neutral y demás, pero no vamos a conseguirlo. La idea es eso, que haya un pensamiento crítico, que la población se cuestione la información que le llega. Y la verdad que da miedito lo que cuentas, lo de Trump y compañía, madre mía, madre mía. Sí. Ahora igual he metido yo un poco la pata porque hablaba del café cancerígeno y a lo mejor se está asustando la gente que está preguntando aquí, así que a ver, cuéntanos. Sí, no. No es cancerígeno el café. No es cancerígeno, es verdad. Cuenta. ¿Por qué se hablan de estas cosas? A ver, cuéntanos. Sí, como todo, o sea, cuando se pone el foco en una cosa y se da la información de una forma superlativa, pues sin contexto, pues es lo que pasa, que acabamos pensando eso, que el café es cancerígeno o que hay botulismo en todas y cada una de las latas de atún de una determinada marca. Y no es eso. O sea, necesitamos un contexto. ¿En el tostado del café se produce acrilamida? Sí, igual que en el tostado de las tostadas del desayuno o igual que cuando freímos un filete. ¿Hay acrilamida? ¿Es cancerígena? Sí. ¿Qué cantidad de acrilamida hay? ¿Qué exposición tienes a esa acrilamida? ¿Puedes reducirla de alguna manera? Pues en el café no, porque el tostado no depende de ti. En otros alimentos sí, porque depende de ti. ¿Tomarte un café cada día incrementa tu riesgo de cáncer? Pues no, porque la exposición no va a ser lo suficientemente alta como para eso. Ese es el contexto que tenemos que dar. Esa es la información que tenemos que dar. No solo el dato, sino todo lo que viene alrededor del dato. Nos dicen que no les quitemos el café. No, tranquilos, no. Que nos quitamos el café. No, de hecho yo tengo mi sesgo personal con el café y cuando veo una noticia mala del café hago así como con orejeras porque soy una fanática del café. Pues mira, a mí me pasa lo contrario. Yo cuando estoy con alguien en una cafetería y no tomo café, me preguntan, ¿pero por qué no tomas café? ¿Qué pasa? ¿Tiene algo malo? Eso también nos pasa, sí. No me gusta el café, ya está, no me gusta tomar café.
también es verdad que a veces tendemos a pensar bueno, el mundo tiene que ser inocuo, ¿no? Que todo tiene que ser estéril, que los alimentos son estériles y que todo está impoluto, inmaculado. Y cuando nos hablan de estos riesgos que existen en todas partes, pues los alimentos tienen bacterias. El café tiene acrilamida, tiene otros compuestos que pueden ser tóxicos, pero bueno, todo depende un poco de la exposición a la que estemos, ¿no? Pues eso, qué dosis recibamos de esos compuestos o qué cantidad de bacterias y qué bacterias sean. Entonces, tenemos que hacernos un poco la idea también de eso, de que el mundo no es estéril, de que estamos rodeados de... el mundo es un mundo peligroso y, bueno, pues tenemos herramientas, nuestro cuerpo tiene herramientas para defendernos de esos peligros, ¿no? Que tampoco hace falta asustarse tanto, que simplemente pues con tomar una serie de precauciones, que cuáles son, si nos puedes dar así unas pinceladas de qué es lo que podemos hacer para estar seguros a la hora de cocinar, a la hora de manipular alimentos en casa, pues yo creo que nos lo agradecería. Sí, tenemos que tener en cuenta que como consumidores finales fundamentalmente podemos jugar con las temperaturas. Van a ser nuestros grandes aliados, tanto las frías como las calientes. Tenemos que tener claro un concepto. Las temperaturas calientes destruyen los microorganismos, las temperaturas frías solo ralentizan o detienen el crecimiento, pero no destruyen los microorganismos. Entonces, ¿qué conseguimos con un buen cocinado? Destruir esos microorganismos que contaminan el alimento. ¿Qué conseguimos con el frío? Cuando metemos en el frigorífico o en el congelador, hacemos que crezcan más lento o que detengan su crecimiento. Pero cuando metemos un alimento que microbiológicamente no tiene una buena calidad, es decir, que está muy contaminado porque, por ejemplo, lo hemos tenido a temperatura ambiente mucho tiempo o es de una procedencia sospechosa y lo metemos en el frigo, no estamos mejorando su calidad de ninguna de las maneras. O sea, cuando lo saquemos va a tener más microorganismos porque se siguen reproduciendo pero más lentamente y eso es lo que tenemos que saber. Cuando cocinemos siempre tenemos que alcanzar determinadas temperaturas, temperaturas de las que hablo concretamente en el libro, no vamos a decirlas todas ni muchísimo menos, pero una temperatura adecuada de cocción pueden ser los 70, entre 70 y 75 grados. Con eso destruimos los microorganismos. Y luego esos alimentos que ya están cocinados no los dejemos a temperatura ambiente durante más de una hora en los meses cálidos, como mucho 2 en los meses fríos, porque si lo dejamos a temperatura ambiente volvemos a lo mismo. Estamos en ese margen de temperaturas en las que los microorganismos crecen muy bien y cuando lo metamos en el frigo pues ya vamos a tener ahí una colonia interesantísima de bichejos que cuando los saquemos del frigo van a seguir ahí. Así que al final es eso, es jugar con las temperaturas y saber cómo funcionan las temperaturas. Y también otro tema súper importante, la contaminación cruzada, que es algo de lo que no nos damos cuenta y es muy habitual. Es un concepto que puede parecer raro, pero es tan sencillo como que de un alimento contamina a otro. Si ponemos el pollo y ponemos al lado unos tomates, pues podemos estar contaminando con los microorganismos del pollo los tomates. Esa sería una contaminación cruzada directa, porque se tocan directamente. Indirecta, pues a través de otras superficies. Cortamos el pollo en una tabla de planchar. En una tabla de planchar. No, no lo hagáis. Cocinamos el pollo en una tabla de cortar. Lo cortamos, estamos manipulándolo con un cuchillo, con una tabla y luego, bueno, nos olvidamos de la tabla, del cuchillo y al rato cogemos el tomate para la ensalada y lo cortamos en la misma tabla, con el mismo cuchillo. ¿Qué estamos haciendo? Pues que los microorganismos del pollo pasan a través de la tabla, a través del cuchillo, a nuestro tomate, que para más INRI no le damos un tratamiento térmico porque va para la ensalada, así que no hay manera de destruir los microorganismos. Esas serían como las dos pautas, ¿no? Tener cuidado con las temperaturas y tener cuidado con la contaminación cruzada. Y, por supuesto, la contaminación cruzada no es solo cuando manipulamos los alimentos en la cocina para hacer algún plato. También cuando estamos comiendo y cortamos con el mismo cuchillo con el que estamos partiendo la carne, cortamos un trozo de pan porque coger otro cuchillo es un rollo y tal, pues eso también es contaminación cruzada. Y ahora que hablabas del calor, ¿qué podemos hacer para cuando vamos a la playa, por ejemplo, o a la piscina? ¿Qué
qué podemos llevar para estar seguros? ¿O cómo tenemos que llevarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro termostato no es el de las bacterias. Es decir, que incluso, aunque haya días, no es el caso ahora porque hace mucho calor, pero aunque haya días ahora en verano que pueda hacer más fresco, los 20, 22 grados, 18 grados, incluso temperaturas más bajas, son estupendas para el crecimiento de los microorganismos, que a veces pensamos, bueno, nada, hoy hace fresquito, hoy no hace falta que me lleve la nevera. No, no, es que tú no eres una bacteria. A las bacterias a esa temperatura se reproducen fenomenal. Entonces, siempre que salgamos, la mayor parte de los alimentos que llevamos van a ser alimentos que permiten el crecimiento de los microorganismos. Así que lo primero, usemos neveras, usemos bolsas isotérmicas en las que podemos meter un bloque de hielo o la típica botella de agua congelada y utilicémoslas para transportar alimentos. Y luego, alimentos que no debemos llevar normalmente al campo, a la playa, a la piscina, pues justo los que llevamos. La tortilla de patatas poco cuajada, porque así está jugosilla, ¿verdad? Esa que tanto nos gusta a nosotros cuando vamos a los bares. Bueno, pues esa tortilla no, la mayonesa buenísima que hacemos en casa con huevo crudo, que sí que está buenísima, pero que no debemos sacar de casa y debemos hacerla justo en el momento y mantenerla siempre a refrigeración. Eso es imposible de hacer cuando salimos fuera. O si nos ponemos en plan sibaritas y nos da por llevar un sushi, carpachos, tartares, bueno, pues tampoco son alimentos que debamos llevar. ¿Qué podemos llevar? Ensaladas de legumbres, de hojas verdes, frutas, verduras, lavadas y desinfectadas si las vamos a consumir con piel. Podemos llevar también pescados y carnes que estén bien cocinados y siempre manteniendo eso, el frío, llevando una fuente de frío, un bloque de hielo, por ejemplo. Hombre, aquí yo creo que el clásico, que es la tortilla de patata, los filetes empanados y la empanada, que parece que los vemos como si fueran pues alimentos indestructibles, que los podemos llevar al campo y no pasa nada. Pero bueno, como dices, pues también se pueden contaminar, también pueden estar contaminados y también hay que conservarlos en frío. No pensemos que porque una empanada en casa nos dure, bueno, pues un día, dos, pues en el campo con calor pues va a durar más o no va a suponer un peligro. Sí, Nos preguntaba algo. Sí, dinos. Sí. No, que fuera de casa es que además es mucho más difícil mantener las condiciones higiénicas. O sea, vamos a tener más complicado el lavado de manos, el limpiar los utensilios. Tenemos que saber que hay una serie de condiciones que hacen todavía más complicado respetar esa higiene. O sea, que llevemos ya alimentos que de por sí no sean especialmente peligrosos. Nos preguntaba alguien por la sandía cortada, que hablabas el otro día de ello y parece que, bueno, ha causado un poco de revuelo. Porque, bueno, estas sandías que vemos en los supermercados y los melones, que como son muy grandes, a veces compramos solo la mitad, pero cuéntanos qué problema hay con eso. Sí, bueno, ahí en realidad yo creo que casi no hay ni debate. Lo que pasa es que nos damos cuenta cuando nos lo dicen, ¿no? Que una fruta cuando está entera, tiene su piel que la protege del exterior. En la piel, inevitablemente, hay microorganismos contaminantes porque ha estado en el suelo, ha pasado por toda la cadena de distribución, por los manipuladores. Es normal que haya microorganismos y no debemos agobiarnos por eso. Pero en el momento que sin lavarla la cortamos, esos microorganismos pueden pasar al interior o incluso una vez que la lavamos, pero si la cortamos, la envolvemos, la dejamos a temperatura ambiente, que puede haber contaminaciones a través de la manipulación del cuchillo, del propio medio ambiente, y la dejamos a temperatura ambiente, esa temperatura ambiente es el factor clave para que puedan desarrollarse microorganismos. Si eso mismo lo hacemos y la metemos a refrigeración, ahí incluso aunque nos hubieran contaminado los microorganismos de fuera, pero al menos tenemos esa barrera, tenemos la barrera de la temperatura. Pero es que en la mayor parte de los sitios en los que vamos, vemos que la fruta está a temperatura ambiente. Podríamos pensar que, bueno, que hay muchísima rotación y que no da casi tiempo a que se enfríe, pero claro, menos de una hora están esas frutas y verduras, y es más, vamos más allá, están menos de una hora a temperatura ambiente desde el momento en que se cortan hasta que las metes tú en el frigorífico de tu casa.
es difícil, es muy difícil. Entonces, no hay problema. En algunos sitios sí que se hace bien. Yo la semana pasada que estuve ahí haciendo un screening de frutas y verduras cortadas, de melones y sandías, sí que vi algunos sitios en los que sí que estaba refrigerado y no hay mayor problema. Pero desde luego, si está a temperatura ambiente, yo no las llevaría. Y luego en casa, siempre que hagamos una manipulación en frutas, en verduras, que sea cortar, pelar, trocear, cocer, lo que sea, ya las tenemos que meter en el frigorífico. Ujú. También hay sitios donde se hace bien que se corta con cuchillos limpios, pero en otros donde, bueno, primero te cortan un puerro y luego te cortan una sandía y eso ya pues Exacto, tiene más, más peligro. exacto, Pero sí. bueno, bueno, a veces hay Contando que ir con un que la hayan, poco, sí. contando con que la hayan lavado y cepillado antes, porque si no, pues eso, toda la suciedad de la superficie de la sandía va para adentro y luego te la comes. Pero bueno, no vamos a meter miedo, lo que de lo que se trata es de tranquilizar Un y poco de de, asquito quizá. Si os da un poco de asquito, no vamos por mal camino. bueno, mejor que cortar el pollo en la tabla de planchar. Sí, Nos yo preguntaban, ya estoy que cualquier día corto el pollo en la tabla de planchar, de verdad, y si me veis haciendo locuras por la calle, no os extrañéis. nos preguntaba alguien por el café de cápsulas. Esto me lo preguntan a mí mucho también, si el café, si las cápsulas de café pues son peligrosas, porque se habla un poco de los peligros del aluminio y del calor, si se puede cocinar con aluminio y estas cosas. ¿Tenemos que preocuparnos por ello o no? No, o sea, lo que sabemos por ahora en los estudios que se han hecho es que no hay una migración del aluminio a la bebida de café, eso lo primero. Sí que es verdad que son menos sostenibles, o sea, eso indudablemente. Y ese es el problema que se ha encontrado con el que se han encontrado las autoridades en muchos sitios y por eso, por ejemplo, se estaban prohibiendo en edificios públicos, en algunos sitios, pero es por un tema de sostenibilidad, no de seguridad alimentaria. Se ha visto, hay un estudio de la Autoridad Francesa de Seguridad Alimentaria que sí que ha visto, por ejemplo, que en las cápsulas hay más cantidad de furano. El furano es un compuesto tóxico que se produce en el tostado del café y que es volátil. Entonces, en el café normal, como es volátil, pues se evapora, ¿no? Pero en el café en cápsulas, al estar herméticamente cerrado, el furano se mantiene ahí. De todas formas, sí que la cantidad de furano es mayor que en el café normal, pero en este estudio de la Autoridad Sanitaria Francesa han determinado que no son concentraciones que deban preocuparnos. O sea que, en principio, el café en cápsulas no tiene problemas para nuestra salud, pero tenemos que tener en cuenta que es mucho menos sostenible, lógicamente, y que si utilizamos café en cápsulas, pues hagamos lo posible para que haya una reutilización, un reciclado de esas cápsulas, porque, bueno, en ese sentido sí que es un impacto medioambiental importante. Ujú. Y la otra gran pregunta que siempre nos hacen, ¿qué pasa con la carne? ¿Nos podemos fiar? ¿Por qué encoge? ¿Por qué sale espuma? ¿Por qué se habla de los antibióticos y de las hormonas? Mm. ¿Tenemos que preocuparnos o podemos estar tranquilos? Sí, es como la gran preocupación también y está el mito ese de la espuma, que además tú has escrito un artículo sobre la espuma, ¿verdad? Sobre la espuma Sí, que saca la carne. Era sí, pero para, hemos venido a hablar de tu libro. sí, 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 no, pero es que cuando hay un artículo de referencia hay que mencionarlo. Si queréis saber cosas de la espuma de la carne, Miguel Ángel Lurueña, espuma, me parece que fue para Consumer donde lo publicaste, ¿verdad? Sí. Pues eso, o el clenbuterol, si ponemos un filete en la sartén y encoge y echa mucha agua, es que eso tiene clenbuterol, es como otro de los grandes mitos. Bueno, pues no, o sea, en la Unión Europea va a hacer 40 años que hay ya medidas para la restricción del uso de antibióticos en la carne, en los productos de origen animal, pero es que además ahora mismo llevamos ya varios años en los que están prohibidos para el engorde, igual que las hormonas con efectos tiroestáticos están prohibidos para el engorde de los alimentos. Por supuesto, se usan fármacos en la producción animal, afortunadamente, porque lo que no podría ser es que tengas
un animal enfermo y no le des un antibiótico. Sería un ensañamiento, sería un maltrato animal. O que no le des un fármaco concreto. Y también se utilizan, por ejemplo, las hormonas con fines zoonóticos, es decir, con fines de producción, pues para sincronizar celos, por ejemplo, y conseguir que las hembras se queden preñadas y demás. Eso sí se hace. ¿Llegan esos antibióticos y esas hormonas a la carne? No, porque tienen unos tiempos de espera que hay que respetar para evitar que lleguen. El fármaco se metaboliza y luego ya ese producto llega al matadero, llega a la fábrica, en el caso de la leche, los huevos. Podríamos decir, bueno, sí, eso es lo que dice la legislación, pero ¿quién me garantiza a mí que se cumple la legislación? Bueno, pues se cumple la legislación cada año. Tenemos los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que analizan cientos de miles de muestras. Tenemos los informes también en España del Programa Nacional de Investigación de Residuos. Y todos son coherentes, todos dan datos muy similares, 90 y tantos %, 99 en el caso de antibióticos, hormonas, fármacos, es entre el 99,6, 99,9 de cumplimiento de las muestras, es decir, no tienen límites máximos de residuos por encima de lo estipulado y lo mismo pasa con los datos que obtenemos en España, o sea que podemos estar tranquilos. Y por si las moscas, comer pollo no hace que seas homosexual, ni lo contrario, ni nada, que eso es eso lo dijo un presidente de Bolivia hace unos años y, como digo en el libro, fenomenal, porque así utilizas la ciencia, la magufada, la homofobia, todo mezclado en una coctelera y lo lanzamos al mundo. Bueno, pues no, comer pollo no te transforma en homosexual, ni te transforma en heterosexual, ni te transforma en nada. O sea, que partimos de una mentira para llegar a una homofobia. ¿Y qué pasa con el pollo amarillo campero? Nos preguntan. Pues que efectivamente es amarillo, se parece al pollo que tenía nuestra abuela en el corral y que además, desde luego, no lo sacrificaba a los 42 días, sino que estaba por ahí el pollo viviendo, picoteando feliz, pero no se parece en nada en el sentido de que ese color amarillo del pollo se consigue simplemente añadiendo colorante al pienso. O sea, es la única razón por la que esté amarillo. Igual que en los pollos que picoteaban por el corral se conseguía porque estaban consumiendo alimento que tenía esos pigmentos y que se depositaban en la piel. Pues hacemos lo mismo, pero de una forma controlada. Se lo añadimos al pienso y la carne se vuelve amarilla. No va a ser ni más sabrosa porque no tiene ningún efecto ese colorante sobre el sabor ni sobre la textura del alimento, pero sí que al consumidor le recuerda a la imagen de aquellos pollos y le da la sensación de que es un producto de más calidad, pero no es un pollo de corral, entre comillas. Que hablabas de los colorantes que nos dan mucho miedo, bueno, los colorantes y el resto de los aditivos, que antes te lo mencionaba también. ¿Qué pasa con los aditivos? ¿Es un indicativo de que el alimento es peligroso o es malo o es mejor o es peor? ¿Hay algunos aditivos que deberíamos evitar, otros que son más seguros? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues esto es una lucha que tú también tienes para explicar que los aditivos que se comercializan en la Unión Europea, que se utilizan en la industria en la Unión Europea, son seguros. Y ya está. O sea, los aditivos, para empezar, el uso no es libre. No se pueden usar como quieras, cuando quieras y en la cantidad que quieras, sino que primero tienen que estar evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Una vez que están evaluados, pueden autorizarse en unas dosis con un margen de seguridad más que suficiente para que, por mucho que seas un fan de un alimento concreto, lo tengas que comer en cantidades tan elevadas que nunca llegarías a alcanzar una dosis que no fuera segura. Además se revalúan, o sea, se revalúan en función no solo de la evidencia científica nueva que aparece, que es verdad que cada vez sabemos más de todo y entonces también de los aditivos, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, como las costumbres culinarias cambian, a lo mejor en un país empieza a haber un incremento en el consumo de determinado producto. Bueno, pues si ese producto conlleva unos aditivos, pues se evalúa a ver si, oye, ese incremento en la exposición por un consumo más elevado de un producto puede suponer algún riesgo. ¿Qué lo es?
pues se puede reevaluar y decir, bueno, pues mira, vamos a reducir la dosis para que no haya esa exposición tan elevada. Pero está controlado y no tenemos, desde luego, como consumidores, seguramente tú no lo haces y yo tampoco. O sea, yo no voy mirando las etiquetas E234 y voy con mi móvil a ver cuál es el E234, porque hasta saber qué aditivo es, para qué sirve, en qué dosis y por qué se usa y tal, pues es que sería una auténtica locura si quiero llegar a saber realmente qué pasa con ese aditivo. Y es que es un aditivo seguro, sea cual sea, no tenemos que preocuparnos de eso. Otra cosa es que haya alimentos que entre su lista de 200 ingredientes tengan 20 aditivos distintos. Bueno, pues ahí lo que te está diciendo es que ese alimento probablemente no sea saludable, pero el problema no son los aditivos, es que va a ser un alimento ultraprocesado en el que, lógicamente, va a ser un alimento ultraprocesado que lógicamente no va a ser saludable, pero por la calidad de las materias primas, por las harinas que usa, por las grasas que usa, porque tiene mucha sal, porque tiene muchos azúcares, pero no porque tenga muchos aditivos. Los aditivos es lo de menos. Vas a desarrollar una enfermedad crónica por consumirlo, puedes desarrollar una obesidad si lo consumes continuamente o una enfermedad cardiovascular antes que sufrir los efectos supuestamente tóxicos de esos aditivos, que tendrías que consumir una cantidad inmensa, claro. Volviendo a los colorantes, nos preguntaban que si el pollo tiene colorantes. Bueno, lo que hace el pollo se les da, por ejemplo, maíz, que tiene pigmentos amarillos y esos son, bueno, que son lo que son los colorantes, son pigmentos, los de origen natural, que son los que colorean la carne del pollo. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo. Pero bueno, ya que hablaban de lo estaba escribiendo aquí, la tartrazina, la advertencia que tiene este colorante de que puede causar hiperactividad en niños y no sé qué, que esto asusta mucho y sí, que tenga que aparecer este aviso. Cuéntanos, por favor. Sí, y es normal que nos asuste porque dices, ostras, me están diciendo que esto puede producir un trastorno en niños. ¿Qué está pasando? Bueno, esa advertencia se debe más a motivos políticos que a motivos científicos. De hecho, está basada en un informe que se hizo, no hablo de cabeza, pero creo que es en el año 2006, el informe Southampton, que posteriormente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la máxima autoridad científica de nuestro entorno, lo desmintió. O sea, dijo que no era válido, no tenía calidad suficiente. Pero, a pesar de ello, pues se llevó al Parlamento Europeo y en una decisión, como digo, política, se optó por poner esa advertencia, pese a que la evidencia científica no apoyaba que se pusiera, porque no apoyaba que hubiera una relación. Pero bueno, se ha quedado ahí como un reducto. Supongo que en algún momento se revisará y se podrá quitar o se dejará, porque a veces, bueno, pues estas decisiones tardan un tiempo. Así que, pero bueno, esa fue la historia. No tiene mayor problema. Ahí, bueno, mira, respecto a lo de los... ¿Eh? Dime. Dinos. No, estaba pensando respecto a lo de los pollos, que justo tú y yo hemos intervenido recientemente en un artículo en maldita.es que a los pollos, al pigmento de los pollos le pasa como a nosotros cuando comemos, por ejemplo, muchas zanahorias, que está el mito ese de que si comemos muchas zanahorias nos ponemos morenos. No nos ponemos morenos, lo que nos ponemos es naranjas, porque los pigmentos de las zanahorias se nos depositan en las palmas de las manos, las palmas de los pies. No te pones más moreno, te pones más el color de Trump. O sea que si buscas un moreno con zanahoria, recuerda a la gente naranja que a lo mejor acabas igual. Bueno, a Trump hoy le están pitando los oídos con esto, ¿eh? Sí, es que como veis, soy muy fan de ese sector. Bueno, yo también. Bueno, vamos a ir acabando ya. Vamos a ir acabando. No sé si tenéis alguna última pregunta o si nos quieres contar algo más sobre tu libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Vamos a aprovechar si hay alguna preguntilla por ahí. Aprovechad que estáis con un crack, que es Miguel Ángel Lurueña, y que aprovecho para darte otra vez las gracias y para decir que, aunque la dedicatoria que le he escrito vosotros no la vais a ver porque es muy personal, pero yo os la voy a contar. Y es que en la dedicatoria lo que te agradezco es que aparecieses en mi vida en forma de blog cuando estaba yo en otro trabajo y en otras circunstancias, porque me abriste los ojos y fue como decir, ostras,
pero, ¿cómo se divulga? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué Bueno, es me pongo Góndolas de rojo, ¿eh? Petróleo? ¿Qué es este blog? No, es verdad, es verdad. Y te lo he dicho muchas veces en público y en privado que me abriste ahí una ventanita al mundo en una puerta que tenía yo muy cerrada y fue una de las razones por las que empecé a caminar por este mundo. O sea, que te lo agradezco un montón. Bueno, así da gusto. Bueno, ya te pasaré la factura para los Luego royalties. arreglamos. Pues nada, lo dicho, os recomiendo que lo compréis o que lo saquéis de una biblioteca, que lo leáis, vamos, al fin y al cabo, porque es muy interesante. Cuenta muchas cosas que deberíamos saber y además de forma muy amena, de forma muy fácil de leer, aunque yo no lo he leído, pero lo he ojeado. Y bueno, pues son cosas, pues que lo que decía antes Beatriz, no es un curso de manipulador de alimentos, no es un curso aburrido ni al uso, son cosas que deberíamos saber para nuestro día a día, porque todos comemos y todos manipulamos alimentos. Y eso a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, sobre todo en verano, que es cuando más, bueno, pues enfermedades asociadas a los alimentos tenemos. Y bueno, pues sin más, volver a pediros disculpas por el fallo del principio. Espero que no nos vuelva a pasar. No sé qué pasó aquí con los duendes de Internet. Y bueno, pues agradecerte, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí y por atendernos. Y bueno, a ver cuándo nos podemos ver en persona otra vez, porque con esta situación que tenemos, no sé yo. Nos separa el Negrón, pero no te preocupes que Sí, sí. lo atravesaremos en cuanto podamos. Pues nada, muchas gracias a todos por estar Muchas aquí. gracias. Espero que os haya gustado este rato. Y bueno, intentaremos volver a repetirlo en otra ocasión. Muchas gracias Claro que y sí. un abrazo. Adiós. Hasta luego.